Sientes ese pinchazo agudo justo en el centro del pecho, como si un alfiler frío se hundiera bajo tu esternón cada vez que intentas respirar profundo al despertar. No es algo de ayer, llevas meses sintiendo como ese cansancio pesado se te pega a los huesos y el aire te falta al subir apenas 3 escalones. Ya probaste los tés de la vecina, las pastillas del farmacéutico y hasta intentaste ignorarlo por completo, pero el malestar sigue ahí, firme. Entiende que este dolor no es tu cuerpo fallando, es un mensajero urgente avisándote de una traición silenciosa que ocurre bajo tu propio techo. Quédate, porque en instantes descubrirás la verdad que te salvará la vida. Soy Arturo Valenzuela, un empresario inmobiliario de 72 años que levantó la mitad de los rascacielos que hoy vigilan la Ciudad de México. Sin embargo, mi fortaleza se desmoronó hace 3 años cuando Leonor, mi amada esposa, falleció repentinamente. Todavía puedo percibir el aroma dulce a gardenias frescas que siempre emanaba de su piel y el tacto aterciopelado de sus manos de seda cuando acariciaba mi rostro cada mañana al despertar. Aquella arritmia cardíaca letal se la llevó en silencio mientras dormía a mi lado, dejándome con una herida abierta que su pura soledad constante. Ella era mi brújula moral, el único refugio cálido en un mundo empresarial donde la ambición suele devorar la piedad y la decencia humana. Ahora mi mundo se reduce a mi hijo Adrián y a mi adorada nieta Valeria, el último rastro de inocencia que sobrevive en este apellido. Mantengo rutinas estrictas, reviso planos antiguos en mi despacho cada tarde e incluso camino descalzo por el jardín de helechos para sentir la tierra antes de cenar. Antes de avanzar, les agradezco sinceramente por estar aquí y les pido que comenten ahora mismo desde qué lugar del mundo nos ven. Es fundamental aclarar que este relato contiene elementos e identidades modificadas con fines narrativos, buscando proteger la privacidad dentro de esta crónica de traición familiar. Gracias por su comprensión mientras navegamos juntos por estos recuerdos que todavía queman mi alma vieja y cansada. Mientras caminaba por el pasillo hacia el despacho, noté que la puerta del antiguo tocador de Leonor estaba entreabierta, filtrando una luz amarillenta que no debería estar allí a las 3 de la mañana. Al entrar, vi sobre el mármol frío un frasco de antiarrítmicos, el medicamento que ella supuestamente consumió hasta su último suspiro hace 3 años. Lo extraño era la fecha de expedición impresa en la etiqueta térmica, 14 de marzo de 2023, un año después de su entierro oficial. Intenté convencerme de que era un error administrativo de la farmacia San Pablo, un descuido burocrático, pero el peso del vidrio en mi mano se sentía como una acusación silenciosa que desafiaba toda lógica. Antes de que pudiera procesar la discrepancia temporal, escuché los pasos pesados de Adrián acercándose por la alfombra persa del corredor principal con una urgencia inusual. Al verme con el frasco, su rostro habitualmente gélido mostró una grieta de sudor nervioso, alegando que él mismo lo había comprado para Valeria por un error de receta médica. Sin embargo, al revisar el extracto bancario de la cuenta conjunta esa misma noche, descubrí un retiro de 240,000 pesos destinado a una clínica privada desconocida en la calle Montes Urales. La negación se evaporó como niebla ante el sol rancio de una sospecha que ya no tenía nombre, pero que comenzaba a oler a una traición estructurada y profundamente oscura. Durante las siguientes 72 horas, me convertí en una sombra dentro de mi propia mansión en las lomas de Chapultepec. Evité cualquier confrontación directa con Adrián, manteniendo una máscara de abuelo cansado mientras mis dedos revisaban frenéticamente los archivos digitales de la oficina central. Cada clic del ratón se sentía como un martillazo en mi pecho agobiado por la incertidumbre. Descubrí que las cámaras de seguridad del ala este habían sido desactivadas sistemáticamente todos los martes a las 22 horas durante los últimos 6 meses. No era un error técnico fortuito, sino un patrón deliberado de alguien que conocía perfectamente los códigos de acceso de nivel 3 que solo mi hijo y yo poseíamos legalmente. La frialdad de los datos numéricos comenzó a contar una historia de desesperación financiera que yo ignoraba por completo en mi retiro voluntario. Encontré transferencias fraccionadas por un total de $185,000 dirigidas a una cuenta en las Islas Caimán bajo el nombre ficticio de Inversiones Helios. Lo más perturbador fue notar que estas operaciones coincidían exactamente con las fechas en que Adrián afirmaba estar en viajes de negocios en Monterrey o Guadalajara.
La precisión de los desvíos sugería una planificación meticulosa diseñada para vaciar el fondo de contingencia familiar sin levantar sospechas inmediatas entre los contadores de la constructora. Mi mano derecha comenzó a temblar de nuevo al procesar la magnitud del engaño sistemático. La primera anomalía física apareció el jueves 18 de abril de 2024, cuando revisé el inventario de la bodega de vinos. Faltaba una caja completa de Chateau Latour de 1961, mi cosecha favorita y la joya de la corona de nuestra colección privada. Al consultar el registro de salidas, noté una firma falsificada que intentaba imitar mi caligrafía con una torpeza criminal que me revolvió el estómago de inmediato. No se trataba de un robo externo, sino de un saqueo interno ejecutado por alguien que sabía exactamente qué botellas tenían un valor de mercado superior a los $20,000 cada una. La herida de la desconfianza se profundizó, volviéndose una grieta insalvable. Fue entonces cuando apareció Lorenzo, nuestro jefe de meseros que ha servido a los Valenzuela con una lealtad inquebrantable durante los últimos 42 años. Con su uniforme impecable y una mirada cargada de una tristeza antigua, se acercó a mi despacho bajo la excusa de servirme un té de manzanilla. Me entregó un sobre manila arrugado, explicando que lo había encontrado accidentalmente en el doble fondo del armario de limpieza del comedor principal hace 3 semanas. Lorenzo no era solo un empleado, era el guardián silencioso de nuestros secretos más oscuros y el único testigo de las conversaciones que ocurrían cuando yo no estaba presente. Su voz susurrante traía consigo el peso de una verdad devastadora. Dentro del sobre encontré una póliza de seguro de vida a mi nombre, emitida apenas el 3 de febrero por un valor de 850 millones de pesos. Lo que me detuvo el corazón fue ver que el único beneficiario era Adrián, y que la cláusula de doble indemnización se activaba en caso de una muerte accidental o por fallo cardíaco repentino. Esta revelación era infinitamente mayor que el simple robo de botellas o el desvío de fondos operativos para deudas menores. Se trataba de un diseño de ingeniería financiera donde mi propia existencia física era el obstáculo final para obtener una fortuna que Adrián claramente necesitaba con una urgencia que rayaba en la psicopatía más pura. La investigación de Lorenzo reveló que mi hijo no estaba actuando solo en este laberinto de codicia y traición corporativa. El doctor Méndez, nuestro médico familiar de confianza, había estado recibiendo pagos mensuales de 50,000 pesos por conceptos de consultoría externa totalmente inexistentes en los registros médicos oficiales. Entendí con horror que la red de complicidad se extendía hasta el hombre que tenía el poder de certificar mi fallecimiento sin solicitar una autopsia legal obligatoria. La conspiración tenía más ramificaciones de las que mi mente cansada podía procesar, involucrando a profesionales que yo mismo había ayudado a prosperar durante décadas. Me sentí como un náufrago rodeado de tiburones que vestían batas blancas y trajes de sastre. La tercera revelación elevó el riesgo de una sospecha abstracta a una amenaza personal inminente que no permitía margen de error alguno. Lorenzo escuchó a Adrián discutir por teléfono sobre una deuda de juego que ascendía a los 240 millones de pesos con un sindicato de apuestas clandestinas. El plazo para pagar vencía la noche de la cena de Navidad y los prestamistas no aceptaban prórrogas ni excusas de ningún tipo bajo amenaza de violencia. Mi vida ya no valía nada frente a la presión de esos hombres que ahora vigilaban nuestra casa desde autos oscuros estacionados en la esquina de la calle Montes Urales. El tiempo se agotaba mientras el verdugo compartía mi propia mesa de comedor. El dolor más profundo surgió al conectar estos hallazgos con la muerte de Leonor, mi brújula moral perdida hace 3 inviernos trágicos. Si Adrián era capaz de planificar mi eliminación física por dinero, ¿qué le impidió hacer lo mismo con su propia madre cuando ella comenzó a cuestionar sus gastos excesivos? El recuerdo de su rostro pálido sobre las sábanas blancas regresó con una fuerza violenta, transformando mi duelo en una furia fría y calculadora que nunca antes había experimentado. La sospecha de que su arritmia fue provocada artificialmente se convirtió en una certeza que me quemaba las entrañas. Ya no buscaba solo protección para mi nieta Valeria, ahora buscaba una justicia que devolviera el equilibrio a este mundo roto. Me encontraba atrapado en una jaula de cristal donde cada movimiento podía ser mi último suspiro, mientras Adrián fingía una preocupación filial que me resultaba repulsiva. Necesito que se detengan un segundo y piensen en la gravedad de lo que acabo de descubrir en mi propio hogar. ¿Creen que un padre debe denunciar a su hijo a las autoridades de inmediato,
¿O debería encargarse de la justicia por sus propias manos para proteger el apellido familiar? Por favor, escriban la palabra justicia si creen que debo actuar solo, o la palabra ley si creen que debo llamar a la policía ahora mismo. El lazo se aprieta y necesito saber si todavía están conmigo en esta oscuridad creciente. La red de Adrián no terminaba en el consultorio del doctor Méndez, se extendía como una metástasis hacia la notaría 17, dirigida por el licenciado Guzmán, un hombre que consideraba mi amigo desde hace 30 años. Al revisar los registros ocultos en la caja fuerte de la oficina secundaria, encontré actas de asamblea falsificadas con fecha del 12 de enero de 2024. En esos documentos, mi firma aparecía replicada con una perfección digital aterradora, otorgándole a mi hijo un poder notarial absoluto sobre todas las propiedades de la constructora Valenzuela. Sentí un sudor frío recorriendo mi columna vertebral al comprender que, legalmente, yo ya era un fantasma dentro de mi propio imperio inmobiliario. Los movimientos bancarios que descubrí a continuación confirmaron una sangría financiera sin precedentes en la historia de nuestra familia. Se habían emitido cheques de caja por un valor total de 92 millones de pesos, todos destinados a empresas fantasma registradas en el paraíso fiscal de Belice. La precisión de estas operaciones, ejecutadas entre las 3 y las 4 de la mañana, indicaba que Adrián contaba con un acceso remoto a mis cuentas personales que yo nunca autoricé explícitamente. Cada cifra en la pantalla de mi ordenador se sentía como un golpe seco en el estómago, una evidencia irrefutable de que mi hijo estaba liquidando mi legado para alimentar su adicción insaciable al juego clandestino. El riesgo dejó de ser una cifra en un balance para convertirse en una amenaza directa contra mi cordura y mi libertad personal. Encontré un borrador de un juicio de interdicción preparado por el equipo legal de Adrián, donde se alegaba que yo padecía un deterioro cognitivo severo y episodios de demencia senil agresiva. El informe médico adjunto, firmado por el corrupto doctor Méndez el 15 de mayo, detallaba supuestas crisis alucinatorias que yo jamás había experimentado en mis 72 años de vida sana. Estaban construyendo una cárcel de papel para encerrarme en un hospital psiquiátrico mientras ellos se repartían los restos de mi patrimonio como buitres sobre un cadáver tibio. Mantener la compostura durante las cenas familiares se convirtió en una tortura psicológica que ponía a prueba mi resistencia física en cada bocado. Veía a Adrián sonreír mientras me servía una copa de agua, preguntándome con una falsa ternura si me sentía bien o si necesitaba descansar temprano en mi habitación. Sus ojos buscaban constantemente algún rastro de debilidad en mi mirada, alguna señal de que las microdosis de sedantes que Méndez le proporcionaba estaban surtiendo efecto en mi sistema nervioso central. Mis pulmones ardían por la presión de fingir ignorancia mientras mi mente procesaba la imagen de mi propio hijo calculando cuántos latidos le quedaban a mi corazón cansado y viejo. La investigación reveló una capa de perversidad aún más profunda relacionada con el trágico fallecimiento de Leonor hace 3 inviernos trágicos. Lorenzo me entregó un diario de enfermería oculto donde se registraron niveles anómalos de potasio en la sangre de mi esposa apenas horas antes de su supuesta arritmia fatal. El doctor Méndez había alterado los resultados del laboratorio central para ocultar que el fallo cardíaco no fue un accidente biológico, sino un evento provocado mecánicamente. Al leer esos informes técnicos con fecha del 20 de octubre de 2022, sentí que mi alma se partía en dos al confirmar que ella murió protegiendo el secreto de la ruina financiera de nuestro hijo. El patrimonio que tardé 5 décadas en construir estaba al borde del colapso total debido a las deudas de juego acumuladas por Adrián. Descubrí que había hipotecado 3 de nuestros rascacielos más emblemáticos en la avenida Paseo de la Reforma para pagar a prestamistas de alta peligrosidad vinculados al crimen organizado. Los intereses moratorios ascendían a la astronómica cifra de 1 millón de pesos diarios, una deuda que devoraba nuestra liquidez operativa con una velocidad aterradora y destructiva. La constructora Valenzuela, mi mayor orgullo profesional, era ahora una cáscara vacía sostenida apenas por mentiras contables y falsificaciones notariales que pronto saldrían a la luz pública, destruyendo mi prestigio para siempre. El miércoles 21 de diciembre encontré la prueba física definitiva de sus intenciones letales escondida en el fondo falso de su propio maletín de cuero italiano. Era un vial de digitalina concentrada, un compuesto químico que en dosis precisas imita perfectamente un infarto al miocardio sin dejar rastros evidentes en una autopsia estándar.
La etiqueta del frasco indicaba que había sido sustraído del inventario privado de la clínica del Dr. Méndez apenas una semana atrás, preparando el escenario para la cena de Navidad. Mis manos temblaban de furia y asco al sostener el instrumento de mi propia ejecución, diseñado por el hombre a quien yo le enseñé a caminar y a decir sus primeras palabras. Comprendí que la cena de Navidad no sería una celebración del nacimiento de la esperanza, sino el escenario elegido para mi eliminación física definitiva. Adrián había planeado cada detalle, desde la elección del vino Chateau Latour de 1961 hasta la ausencia estratégica del personal de servicio, excepto por el fiel Lorenzo. El plan era simple y brutal: un brindis final, un colapso repentino y una llamada de emergencia al Dr. Méndez para certificar mi muerte natural por causas cardíacas preexistentes. Me quedaban apenas unas horas para transformar mi papel de víctima en el de un ejecutor implacable que reclamaría justicia por Leonor y por el futuro de mi pequeña nieta Valeria. Lo que estoy a punto de relatarles a continuación es tan perturbador que cambiará para siempre su percepción sobre la lealtad y los vínculos de sangre. He llegado a un punto de no retorno donde la verdad es más oscura que cualquier pesadilla que puedan imaginar en sus noches más frías. Si son personas sensibles o si creen que la traición de un hijo es algo imposible de procesar emocionalmente, les pido que abandonen este video ahora mismo por su propia tranquilidad mental. Para los que decidan quedarse, prepárense, porque la revelación que viene destruirá los cimientos de todo lo que creían saber sobre esta familia. El abismo está frente a nosotros y ya no hay vuelta atrás. El silencio en el comedor se vuelve una soga que aprieta mi garganta mientras observo a Adrián saborear el preludio de mi ejecución con una calma sociopática. No es solo el vial de digitalina lo que confirma mi sentencia, es la frialdad con la que desliza el cristal sobre el mantel de lino belga. Entonces, los informes alterados del Dr. Méndez cobran una vida propia y macabra dentro de mi cabeza cansada. Ya no hay espacio para la duda razonable ni para las excusas paternas que inventé durante meses para protegerme del dolor. La verdad se desploma sobre la mesa como un bloque de granito puro, aplastando todo rastro de esperanza que quedaba en mi pecho traicionado por su sangre. Un escalofrío eléctrico recorre mi espina dorsal y mis dedos se clavan en la madera de caoba hasta que las uñas amenazan con romperse bajo la presión. Mi mandíbula se tensa tanto que el dolor físico supera el vacío existencial de descubrir que este monstruo también apagó la luz de Leonor. No fue una arritmia biológica lo que la alejó de mi lado aquella noche de octubre, fue la mano de su propio hijo inyectando veneno en sus venas mientras ella dormía confiada. El aire se escapa de mis pulmones y siento un sabor amargo a bilis en el fondo de mi lengua. La traición dejó de ser financiera para ser un parricidio ejecutado con fría precisión helándome el alma. De repente, dos imágenes del pasado que mi mente bloqueó por pura supervivencia regresan con una claridad violenta y acusadora que me quema los ojos. Recuerdo a Leonor llorando en la cocina porque faltaban sus joyas familiares, y yo, en mi arrogancia protectora, culpé a una empleada que llevaba décadas con nosotros. También veo a Adrián revisando su reloj de oro durante el entierro de su madre, con una impaciencia que entonces confundí con duelo, pero que ahora reconozco como la prisa del cobrador que espera su botín. El amor que aún siento por el niño que fue se retuerce dentro de mí, chocando contra el odio ciego hacia el criminal que tengo sentado frente a mi mesa de Navidad. La debilidad se transforma en una determinación gélida mientras mis ojos se encuentran con los de Lorenzo, quien aguarda la señal tras mi silla. He tomado la decisión de no ser una víctima más en este tablero de ajedrez manchado con la sangre de mi esposa y mi propio legado inmobiliario. Voy a devolverle cada gota de su propia medicina, asegurándome de que el precio de su ambición sea la destrucción total de su libertad y su nombre. Antes del paso final hacia este abismo de justicia amarga, necesito saber si todavía tienen el estómago para ver cómo termina esta tragedia familiar. Por favor, comenten presente ahora mismo si están listos para presenciar el colapso de este imperio de mentiras. Eran las 11:45 de la noche del 24 de diciembre de 2024 cuando la trampa se cerró definitivamente sobre el cuello de Adrián. Detrás de las puertas de roble de mi biblioteca privada, dos agentes federales de la Agencia de Investigación Criminal aguardaban en un silencio absoluto, con sus armas cortas listas y una orden de aprehensión firmada por el juez de control. Lorenzo,
con la mano firme y el rostro de piedra, sostenía una grabadora digital oculta bajo la bandeja de plata mientras servía el segundo tiempo de la cena. El ambiente estaba cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de mis brazos se erizara bajo el traje de sastre oscuro. El Chateau Latour de 1961 tiene un bouquet inconfundible, hijo, pero esta noche sabe a una traición que no puedo perdonar, dije con una voz que sonaba como el crujir del hielo sobre el asfalto. Adrián palideció instantáneamente, dejando caer el tenedor de plata sobre el plato de porcelana de Limoges con un estruendo que rompió la falsa armonía navideña. Sus ojos buscaron desesperadamente mi copa, notando con un horror creciente que el contenido estaba intacto mientras él ya había ingerido la mitad de su propia ponzoña líquida. La negación fue su primera respuesta, diciendo excusas vagas sobre un error de bodega y una supuesta confusión de copas que nadie creía posible. Al verse acorralado por el peso de mi mirada, Adrián intentó una última manipulación emocional, invocando el recuerdo de su madre y su supuesta fragilidad mental para justificar sus actos. Pero cuando le mostré los registros de los 240 millones de pesos en deudas de juego, su máscara de hijo abnegado se hizo añicos violentamente frente a mis ojos. Ella era un estorbo para el progreso de la empresa, gritó con una furia psicopática que hizo vibrar las copas de cristal sobre el mantel. Confesó que la digitalina que mató a Leonor fue el único camino para detener sus cuestionamientos constantes sobre los desvíos financieros que él mismo había ejecutado sistemáticamente durante 3 largos años de mentiras. Los agentes federales irrumpieron en el comedor con una precisión militar, sometiendo a Adrián contra la mesa mientras le leían sus derechos constitucionales bajo el estruendo de las esposas metálicas. El doctor Méndez y el notario Guzmán ya habían sido detenidos simultáneamente en sus domicilios de las Lomas de Chapultepec, desmantelando la red de corrupción que sostenía este imperio de fango. La exposición pública fue inmediata, las patrullas con las sirenas apagadas iluminaban la fachada de mi residencia con destellos azules y rojos que anunciaban el fin de una era de impunidad familiar. Mi hijo, el heredero del Imperio Valenzuela, salía ahora escoltado como un criminal común ante la mirada fija de los vecinos de la calle Montes Urales. La justicia fue contundente y quirúrgica, dejando a los conspiradores sin margen para negociaciones o beneficios procesales de ningún tipo. Adrián fue sentenciado a 60 años de prisión por parricidio, tentativa de homicidio y fraude financiero agravado. El golpe final fue mi revelación ante el tribunal. Lo había desheredado ante notario un mes atrás, dejando todo el patrimonio en un fideicomiso para Valeria. El doctor Méndez perdió su licencia permanente y recibió 15 años por complicidad en la muerte de Leonor. Se ordenó la restitución inmediata de los $185,000 desviados y la revocación de las actas falsificadas. El patrimonio Valenzuela fue blindado legalmente contra cualquier ambición futura. En medio del caos jurídico, tomé a mi pequeña nieta Valeria entre mis brazos, alejándola de las sombras que amenazaban con devorar su inocencia prematuramente. Ella es el único brote verde que sobrevive en este jardín de helechos marchitos que ahora vigilo con una melancolía que me oprime el pecho cansado. El reencuentro con la verdad fue una catarsis amarga que me dejó con el alma vacía pero con la conciencia tranquila de haber cumplido mi promesa. A través del gran ventanal del despacho, vi cómo la primera luz del alba comenzaba a disipar la niebla sobre el paseo de la Reforma. El color gris del cielo reflejaba mi estado interno, una victoria absoluta conseguida sobre las cenizas del corazón. Ha pasado exactamente un año desde que el apellido Valenzuela dejó de ser sinónimo de constructores para convertirse en un ejemplo de justicia amarga y necesaria. Hoy, la Fundación Leonor ayuda a otras familias a detectar la codicia financiera antes de que se transforme en una tragedia irreversible para los inocentes. Cada martes, llevo a mi nieta Valeria al nuevo jardín de gardenias que plantamos en honor a su abuela, sintiendo la tierra húmeda bajo mis pies descalzos. Aunque la mansión se siente inmensa, el silencio ya no es cómplice de mentiras, sino un refugio de paz. Al mirar el retrato de Leonor, finalmente siento que su alma descansa, sabiendo que Valeria crecerá lejos del veneno que consumió a Adrián. Ahora te hablo directamente a ti, que has seguido esta crónica de sombras hasta el amargo final. No permitas que el brillo del oro nuble tu capacidad de ver el mal que a veces crece bajo tu propio techo.
Las Sagradas Escrituras advierten que la avaricia es la raíz de todos los males, y yo cometí el error de creer que el apellido bastaba para heredar la decencia humana. Perdóname por mi propia ceguera ante el monstruo que crié. Si este relato te ha impactado, por favor suscríbete, comparte esta advertencia y comenta tu opinión ahora mismo. Recuerda que los hechos e identidades fueron alterados para salvaguardar la privacidad de las víctimas reales de esta tragedia familiar.